¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estamos aquí, Inti y yo, reunidos virtualmente para hacer esta clase con otra dinámica. Arrancamos entonces, sin mucho preámbulo, bueno, después de que ella salude, arrancamos con la unidad 3. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Arrancamos de lleno entonces con la unidad 3. Vamos a ver, primero que nada, vamos a activar un poco los conocimientos previos que ya vimos, que ya tenemos, de las unidades anteriores. Bien, arrancamos entonces primeramente con el marco del modelo de análisis nuestro, que ya venimos trabajando, que es el recorrido generativo del sentido, ¿sí? Recuerden entonces que el recorrido generativo del sentido lo que hace es establecerse desde un mayor grado de generalidad, acá en el polo de la abstracción, digamos, y de la generalidad, de la universalidad, tenemos el nivel semionarrativo. De ahí vamos descendiendo hacia los niveles más concretos, ¿sí? Más singulares, hasta llegar al nivel de la manifestación. Tenemos tres. Dos niveles, entonces, se encuentran en el plano del contenido, el nivel semionarrativo y el nivel de las estructuras discursivas. Y finalmente, en el plano de la expresión, una vez que ya se ha producido el vertimiento de sentido, llegamos al nivel de la manifestación. Nosotros hemos visto hasta ahora, dentro del plano del contenido, el nivel de las estructuras discursivas, ¿sí? Recuerden que vimos la lógica de las acciones de Barthes, y además vimos la fábula y el desarrollo, el análisis de la fábula en las secuencias narrativas, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo vimos con El cautivo y con el cuento popular de Don Segismundo Cara del Oro, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es avanzar dentro del plano del contenido hacia un nivel de mayor abstracción, como dijimos, y vamos a ir al nivel semionarrativo, que es lo principal de esta unidad 3. Nos vamos a focalizar, el nivel semionarrativo tiene dos componentes fundamentales, el semántico y el sintáctico. Dentro del semántico está el cuadro o cuadrado semiótico que no vamos a profundizar. Sí vamos a profundizar en la sintaxis semionarrativa con los programas narrativos, el modelo actancial y el recorrido narrativo canónico, ¿sí? Entonces, a partir de esto... Pero en esta clase solamente vamos a los programas narrativos. Exacto. Vamos a retomar los mismos ejemplos que hemos venido trabajando, los de Don Segismundo Cara del Oro y el de El cautivo de Jorge Luis Borges. Y vamos a aplicar, vamos a sumar el análisis del nivel semionarrativo en este análisis, ¿sí? En esta unidad. En esta clase vamos a ver los programas narrativos, como dijo el doctor Abraham. Bien. Una cosa muy importante para tener en cuenta respecto del nivel seminarrativo, recuerden que es el nivel más abstracto, ¿sí? De producción. Esto me parece importante destacarlo. Este marco de modelo de análisis va de lo abstracto a lo concreto en la producción del sentido, ¿sí? En la recepción se produce lógicamente de manera inversa, desde la manifestación en adelante. Entonces nosotros lo que vamos a analizar es la producción del sentido. Y para esto, para poder hacer estos recorridos, necesitamos principalmente focalizarnos en la figura del actante o de los actantes. Que son en realidad figuras, pensemos en la sintaxis semionarrativa, son como casillas vacías, ¿sí? Son roles. Son funciones sintácticas que todavía no tienen ningún sentido, ¿sí?
Tienen recién sentido, tienen sentido. no Tienen tienen, sentido, pero no no son están, actores. Esa es la claro, no diferencia. están llenas de características. Cuando nosotros le otorgamos características, ¿sí? Ya pasan a ser actores figurativos, ¿sí? Pasan a estar en otro nivel. En este nivel lo que tenemos son esas casillas, digamos, que cumplen, que son funciones, que cumplen roles, etcétera, ¿sí? Bien. Vamos a ver si... Bueno, ¿cómo articulamos entonces esto que hemos venido trabajando de la articulación entre, del análisis, perdón, de la fábula o de la historia, ¿no? De las clases anteriores con esto nuevo que es el nivel narrativo, que es lo más abstracto? Acá tenemos, vamos a ver, primero habíamos visto nosotros, cuando hablamos de las secuencias, habíamos hablado de cómo se establece la diferencia entre una situación inicial y una situación final, y habíamos dicho, pensemos por ejemplo en El cautivo o en el cuento de Don Segismundo, que habíamos dicho que en realidad la situación inicial era un estado, ¿sí? Y después, a través de una serie de desarrollo de fases, de acciones y demás, terminábamos en una situación final que era un estado distinto. Esto es más o menos lo mismo, ¿por qué? Porque el foco acá está puesto en la transformación también, ¿sí? Entonces, la situación inicial, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en El cautivo, que habíamos visto, tenemos una situación inicial del chico con sus padres, justo es recuerde que es un cuento que tiene varias secuencias, que están encadenadas, pero a grandes rasgos tenemos un chico que está con sus padres en la casa paterna y que después termina, después de una serie de secuencias y condiciones, termina en el desierto. Bueno, acá hay una transformación, las transformaciones son fundamentales. Y tenemos acá una simbología, ¿sí?, nueva que vamos a utilizar en este nivel, que es esto que tenemos acá abajo, esta descripción última, que si nosotros lo leemos, ustedes también lo tienen bien explicitado, además en la bibliografía que tienen que leer, obligatoria, así que no se preocupen, pero tienen básicamente, la lectura sería que hay un sujeto de estado, ¿sí?, que se encuentra en disjunción con el objeto. Bueno, todo esto lo vamos a ir desarrollando, por supuesto, con los ejemplos y a lo largo de la unidad y de las clases. La transformación, ¿quién la lleva a cabo? Un sujeto. Ese sujeto que hace, ¿sí?, que transforma, que lleva adelante o a cabo el hacer transformador, que modifica los estados, nosotros le llamamos sujeto de hacer. Y los enunciados de estado, digamos, son nuestros sujetos de estado, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en este análisis que tenemos acá. Nosotros tenemos un sujeto de estado que en un primer momento está en disjunción con el objeto. Pensemos que, por ejemplo, el chico quiere la libertad del desierto, quiere ser libre en el desierto. Bueno, en un primer momento, el indio de ojos celestes no está en conjunción, está en disjunción, no se encuentra junto con el objeto que es la libertad. Hay una serie de acciones, ¿sí?, que él realiza para terminar en un estado diferente, para transformar ese estado y concluir en un estado 2, que es la libertad, donde él está junto con la libertad. Ahora vamos a explicitar bien qué es esto de las junciones, de la conjunción y la disjunción. Pero para que ustedes se den una idea, es lo que provoca la transformación, es un sujeto, ¿sí?, y la transformación se provoca sobre los estados o sujetos de estado, ¿sí? Bien. Inti, sigue habiendo retorno, así que en esta parte que voy a hablar más, si vos podés silenciar tu compu. Bien. Segundo. Bueno, ahí se escucha perfecto. Entonces, como Inti estuvo recordándoles
Ese recorrido generativo del sentido, con el que Greimas pensaba que estaba explicando cómo se produce el sentido en el acto de elaboración, de creación de una historia, pero que ahora sabemos que no es así, no se da así en la cabeza, no se produce así en la cabeza de un escritor o de un guionista de cine o de un dramaturgo. Sabemos que no sirve para explicar eso, pero sí sirve para ordenar, para dar un orden a las distintas propuestas teóricas que produjo la narratología o la semiótica narrativa. Porque hay algunas teorías que apuntan a estudiar el plano del contenido independientemente del plano de la expresión, haciendo abstracción, dejando de lado el plano de la expresión. Y son las teorías que estamos viendo nosotros. Y que apuntan a estudiar el plano del contenido narrativo. Ahí está, ahí volvió. Apuntan a estudiar el plano del contenido narrativo en distintos niveles de abstracción, de generalidad y de universalidad. Nosotros en la clase pasada, como Inti les acaba de recordar, vimos las estructuras del nivel discursivo, vimos aquellas herramientas de análisis que nos sirven para estudiar la historia, es decir, lo que hacen los personajes en un espacio y en un tiempo, las acciones concretas que realizan los personajes concretos, llámense como se llamen, con sus características físicas y psicológicas. Vamos a pasar hoy a un nivel más abstracto, que no es más difícil desde el punto de vista teórico, pero como implica poner una gran cuota de abstracción en el análisis, sí es un poco más arduo, más difícil en la aplicación analítica. Bien, arrancamos con eso entonces. Algunas de las cosas que ya les dijo Inti las voy a ir retomando con mayor detalle, como para que esto vaya produciendo en ustedes una especie de embudo, irse metiendo cada vez más en los temas para que se vayan haciendo cada vez más comprensibles. Bien, fíjense, veamos primero esta especie de arbolito, un arbolito boca abajo, que tienen ustedes a la derecha, donde dice unidades. Primero, esta diapositiva les anuncia gramática o sintaxis semionarrativa, articulación del relato en unidades. Claro, yo les dije, toda gramática, la gramática de la lengua, funciona buscando unidades, ¿sí? ¿Cómo se explica la gramática? ¿Cómo explica un lingüista la gramática de una lengua? Bueno, primero busca niveles y dice, hay niveles, está el nivel fonológico, donde se estudian los sonidos que constituyen las palabras. En ese nivel, entonces, las unidades son los sonidos. Pero luego esas unidades de nivel fonológico se agrupan entre sí y constituyen unidades mayores, unidades más grandes, ¿sí? Fíjense, sería el mismo procedimiento que yo les estoy mostrando acá. Piensen que el nivel básico, el nivel de las unidades más chiquititas, es el que está arriba. Luego, esas unidades forman unidades más grandes, palabras o morfemas. Y esas unidades forman unidades más grandes, oraciones o enunciados. Y los enunciados forman oraciones más grandes, textos, discursos. Bueno, así como procede un lingüista para estudiar la lengua viendo que unidades más pequeñas se combinan para formar unidades de un orden mayor y así sucesivamente, así procede también Greimas y Curtés, el que tienen ustedes para leer en la bibliografía obligatoria es Curtés, porque es mucho más fácil, ¿sí? Hizo todo esto mucho más didáctico. Si se ponen a leer en algún momento a Greimas, se van a dar cuenta de lo que les digo. Bueno, de la misma manera proceden Greimas y Curtés. Encuentran unidades pequeñitas, las unidades menores que vamos a manejar en este nivel de análisis, en el nivel seminarrativo, se llaman actantes, ya mismo se las voy a pasar a presentar, que combinándose entre sí generan unidades mayores, que combinándose entre sí generan unidades mayores aún. De la misma manera que los sonidos forman unidades mayores que son palabras y las palabras forman unidades mayores que son
enunciados, y los enunciados forman unidades mayores que son los discursos. Así proceden. Bien. Las unidades mínimas, las unidades más chiquititas con las que vamos a trabajar, se llaman actantes. Y son, como Inti les anunció, y como ya habíamos visto en la clase anterior, comparables a las funciones sintácticas. Es que son una especie de funciones sintácticas del relato. Y son bastante comparables a las funciones sintácticas de la oración, que ustedes alguna vez habrán estudiado. Sujeto, predicado, modificador directo, núcleo, núcleo del predicado, núcleo verbal, objeto directo, objeto indirecto. Bien, todas esas son funciones sintácticas que se pueden llenar de muchísimos contenidos diferentes cuando se producen las oraciones concretas. De la misma manera, los actantes son funciones narrativas que cuando pasamos al nivel discursivo se llenan, se invisten de características concretas, físicas, psicológicas, etcétera, y se convierten en personajes. Pero en el nivel seminarrativo nos interesan en tanto funciones, en tanto actantes. Nos interesan, digámoslo así, por la función que desempeñan en el relato. Bueno, estos actantes, algunos de estos actantes, ya les vamos a mencionar más, pero algunos de estos actantes básicos son el sujeto y el objeto. En el nivel seminarrativo, vamos a ir adelantando algunas cositas. Un semiólogo diría que en ese cuento, El cautivo, que la profesora Inti Bustos les acaba de recordar, en la última secuencia, en la secuencia en que el chico vuelve y se siente atrapado en esa casa con puerta, no aguanta la puerta, lo único que le gusta es el cuchillito que se encuentra por ahí, que le hace acordar a la vida en el desierto, justamente. El cuchillito de madera que en la infancia había guardado no me acuerdo dónde, y que es lo único que le interesa del lugar, porque le hace acordar a la vida en el desierto que tanto le había gustado. Bueno, se siente atrapado, se siente cautivo. Entonces su objeto ahí es la libertad en ese momento. Ese sujeto, el indio de ojos azules, está en busca de un objeto que es la libertad. En el nivel discursivo, nosotros tenemos un personaje, tenemos un chico de una ciudad o de un poblado que en su infancia fue tomado por un malón y que luego se amoldó a la vida en el desierto, le empezó a gustar, y que es un extraño indio de ojos azules. Es alguien que ha ido de la civilización a la supuesta barbarie y se ha adaptado a ese nuevo mundo. Tenemos un personaje con sus características físicas, psicológicas, etc. Eso en el nivel discursivo. En el nivel semionarrativo tenemos simplemente un sujeto en busca de un objeto. En este relato, ese sujeto es ese indio de ojos azules y el objeto es la libertad. En otro relato, el sujeto podría ser el caballero de la espada gigante y el objeto rescatar a la princesa. En otro relato, el sujeto podría ser ustedes, un sujeto colectivo, todos los alumnos de semiótica, de introducción a la semiótica de la psicomotricidad. Y el objeto, aprobar la materia. En otro relato, el sujeto sería yo. Y el objeto, viajar. Ahora que no se puede. ¿Se dan cuenta? De la misma manera que si yo tengo una estructura sintáctica de sujeto, un sujeto conformado por un modificador, un artículo, un núcleo y un modificador directo, un adjetivo. Y un predicado conformado por un núcleo verbal y un objeto directo. Eso es una estructura sintáctica. Fíjense con cuántas palabras diferentes podemos concretizar esa estructura sintáctica. Yo puedo decir, el hombre gris salvará a la Argentina, según un mito que circula por ahí de Pallavicini. Puedo decir, la gata gris quiere comida.
Puedo decir, la casa marrón tiene ventanas. Puedo decir, la profesora inteligente tiene una biblioteca. Todos esos enunciados, que son muy diferentes en cuanto a sus contenidos, ¿sí?, tienen exactamente la misma estructura sintáctica. ¿Ah? Un sujeto conformado por un artículo, un núcleo y un modificador directo, y un predicado conformado por un núcleo verbal y un objeto directo. Todos tienen la misma estructura sintáctica. De la misma manera, Greimas y Curtés postularon que todos los cuentos y todos los relatos y todas las obras de teatro que cuentan historias y todas las películas y todas las historietas y un montón de otros fenómenos en los que es posible encontrar transformaciones y por lo tanto son analizables como relato, que todo eso, todos los relatos del mundo tienen ciertas funciones sintácticas estables. O una serie de variantes, como podemos establecer en las oraciones, que permitirían explicar todos los relatos. Por eso lo que vamos a estudiar es una sintaxis. Bien. Entonces, las unidades más chiquititas con las que empiezan a trabajar estos analistas del relato son los actantes. Y yo ya les he dicho, vamos a ver más. En realidad hay 6 tipos de actantes. Pero por ahora nos vamos a quedar con esos 2. Sujeto y objeto. Y vamos a empezar a hacer una distinción entre sujetos. Hay un sujeto de hacer, es el sujeto que realiza una acción, y hay un sujeto de estado, que es el sujeto que recibe una acción. A ver, esto está inspirado en teorías sintácticas y teorías del enunciado, de la oración, muy viejas. No es más que la vieja diferencia entre agente y paciente. El agente es el que realiza la acción y el paciente el que la recibe. Bueno, de la misma manera acá tenemos sujetos de hacer, SH, ustedes pueden ver ahí que yo al lado de actante, sujeto, he puesto SH o SE. Sujeto de hacer es el sujeto que realiza la acción y el sujeto de estado es el sujeto cuyo estado se ve modificado por la acción realizada por el sujeto de hacer. Bien. Cuando se ponen y hay un objeto también, cuando esos 3 actantes entran en combinación, se genera una unidad de orden mayor, que son los enunciados narrativos. De la misma manera que las palabras, cuando se combinan entre sí, generan una unidad mayor, que es una oración o un sintagma, cuando los actantes se combinan entre sí de maneras que ya vamos a ver, generan una unidad mayor, que es lo que Greimas y Curtés llaman enunciado narrativo. Como ustedes ven acá en la definición, son unidades mayores formadas por combinación de actantes. Y tenemos básicamente 3 clases de enunciados narrativos. 3 clases de enunciados. Tenemos los enunciados de estado, que ya les hemos explicado lo que es un estado, pero vale la pena recordarlo. Si yo digo, en la casa hay muchas sillas, ahí no estamos hablando de ninguna transformación, no hay nada que se modifique. Eso es un estado. Llueve, es un estado. Mi balcón tiene muchas plantas que embellecen el lugar, es un estado. Ahora, si yo digo, puse una planta nueva en el balcón, eso ya es una acción y ya ahí hay una transformación. Una planta que no estaba, ahora está. Bien. Entonces tenemos distintos tipos de enunciados. Cuando los actantes se combinan entre sí de distintas maneras, vamos generando distintos tipos de enunciados. Los enunciados de estado son la unión de un sujeto de estado con la unión, ya vamos a ver en qué sentido, la junción, son la junción de un sujeto de estado con un objeto. Y por convención, Greimas y Curtés los escriben siempre entre paréntesis. Esos paréntesis indican que esto es un enunciado de estado.
¿eh? Y nosotros acá le ponemos SE porque estamos aprendiéndolo, pero después no hace falta que aparezca el SE. No hace falta que aparezca la especificación que es un sujeto de estado. Simplemente con que haya un sujeto en una relación de junción con un objeto, estamos hablando de un enunciado de estado. Y esos enunciados de estado, a su vez, pueden ser de dos tipos: conjuntivos o disjuntivos. Los conjuntivos se escriben, se formalizan, se hacen la fórmula. A ellos les encantaban hacer fórmula porque tenían un poco de esa aspiración a generar una teoría bastante matemática. A mí me encanta. Hay gente que ya le eriza los pelos. Traten de calmarse si son de los que odian la matemática. No les va a pasar nada. Entonces tenemos un sujeto de estado, que está en relación de conjunción, eso es el arquito hacia abajo, conjunción, o disjunción, el arquito hacia arriba, con un objeto. Básicamente, para decirlo de manera sencilla y a lo criollo, la conjunción es cuando el sujeto tiene, está conjunto, está con el objeto, está en unión con el objeto. Y la disjunción es cuando el sujeto no tiene, está en disjunción con el objeto, no tiene el objeto, le falta el objeto. No está con el objeto, no está con o sí está con. Son enunciados de estado. Por eso lo puedo decir con el verbo estar. ¿Está con o no está con? Bien. Luego tenemos los enunciados de hacer, en los que actúa justamente el sujeto de hacer, el sujeto que realiza la acción. SH hemos puesto acá. Y se escriben simplemente así: SH o S directamente y una flechita. Esa flechita indica que hay una acción, que hay un sujeto realizando una acción. Los enunciados de hacer justamente son acciones. Si yo les digo, a ver, yo les voy a decir ahora y Inti va a responder. Vamos a hacer ese ejercicio y darles un tiempito para que ellos también hagan en la cabeza, vayan regulando. Entonces, yo les voy a decir ahora unos ejemplos y ustedes van a tratar de identificar si estoy diciendo un enunciado de estado o un enunciado de hacer. Voy a decir oraciones muy sencillas. Y ustedes van a ver si esa oración encierra, implica un enunciado de estado o un enunciado de hacer. Inti va a hacer ahora como si fueran ustedes, pero dándoles un tiempito para que piensen. Mariana tiene una computadora nueva. Bien. ¿Qué es Inti? ¿Es un estado o un hacer? Es un hacer. Mariana tiene una computadora nueva. Está en conjunción con una computadora nueva. Es un enunciado de estado. Es un enunciado de estado, es un enunciado de estado. Tal como yo lo enuncié, es un enunciado de estado. No estoy prestándole atención a la acción por la cual pasó de tener una computadora vieja a tener una computadora nueva. En cambio, si yo digo, Mariana cambió su vieja computadora, tengo ahí una acción, tengo un enunciado en donde ya hay un hacer. Mariana ahí es un sujeto de hacer, que desarrolló una acción por la cual ella misma Cambió. dejó de tener la computadora vieja y pasó a tener la computadora nueva. En el primer enunciado no hay ninguna transformación implicada. En el segundo enunciado sí hay una transformación implicada. Bien, digo otro ejemplo. La compañía de teatro no tiene sala para montar la obra. Es un enunciado de estado.
es un enunciado de estado. Y a ver ahora, ¿cómo lo transformarías vos, por ejemplo, algo parecido, una oración parecida, en un enunciado de hacer, donde haya una transformación, una acción? Podríamos pasar de la compañía de teatro no tiene, o sea, es un enunciado de estado disjuntivo, digamos, Muy a bien, obtuvo una nueva sala, o no sé, o le prestaron una nueva sala para poner en escena la obra. muy bien. Ahí le prestaron y ahí hay un sujeto de hacer que no sabemos quién es, ¿no es cierto? No sabemos quién le prestó. ¿Quién le prestó? ¿Ah? Muy bien. En ese caso hay un sujeto de hacer que en ese caso no está dicho, que es el que realizó la acción para que la compañía de teatro tuviera sala donde poner su obra, pobres actores y actrices. Bien, y luego hay un tercer tipo de enunciados que les van a encontrar la utilidad un poquito más adelante, que son los enunciados modales. ¿Sí? Ahí ya se trabaja con lo que la semiótica llama modalidades y que en realidad son una especie de adjetivos o de adverbios, más bien. Piensen ustedes, claro, en una oración yo tengo los adverbios de modo, ¿se acuerdan? Por ejemplo, si yo digo, corrí desesperadamente, corrí apresuradamente. Ahí hay un adverbio que está modificando a la acción de correr. ¿Cómo corrí? Corrí de tal manera, apresuradamente o desesperadamente. ¿Eh? Bueno, hay un adverbio que modifica a una acción, a un verbo. De la misma manera, nosotros tenemos lo que en la semiótica se llaman enunciados modales, que son modos que modifican a las acciones. ¿Ah? Entonces, nosotros dijimos recién, tenemos acciones o estados. Las acciones son básicamente un hacer. Ese hacer puede cobrar distintas formas. El hacer puede ser comprar, puede ser prestar, puede ser robar, puede ser asesinar. Empezamos a sacar cosas malignas. Pues toda la maldad que tengamos, Inti, hoy saquémosla por esta clase, así después somos re buenos. En la mesa. Claro, así después en la mesa. Toda la maldad la sacaremos en las clases. En la mesa somos unos angelitos. Puede ser exorcizar, puede ser, etcétera. La acción puede cobrar muy distintas formas, pero básicamente todas esas acciones son un hacer. ¿No? Entonces, en los enunciados de acción o de estado, o también llamados enunciados dinámicos, básicamente son un hacer. Y los enunciados de estado son un ser o un estar. ¿Sí? Bien. ¿Qué son los enunciados modales? Bueno, son adverbios, son como los adverbios que modifican, le imprimen características a esos otros enunciados de estado o de hacer. Y entonces nosotros podemos tener un poder ser, un saber hacer, un querer hacer, un Un deber deber. hacer, o un poder ser, poder estar, saber estar, estar quieto, nene. Saber quedarte quieto. Ese es un saber estar que muchos niños no tienen, ¿no? Bueno, un querer ser, un querer estar. Bien, son todos los enunciados de estado o los enunciados de hacer pueden ser modificados, ¿ah?, por enunciados modales, por estas modalidades, el querer, el deber, el poder, el saber y otras cuantas que no vamos a ver porque no vamos a ver todo en esta materia que es una introducción. Bueno, entonces nosotros vamos así, bien, fíjense, empezamos con unidades chiquititas que son los actantes. Por ejemplo, sujeto de hacer, sujeto de estado y objeto. Cuando las combinamos o cuando se combinan entre sí, pasamos a los enunciados. ¿Mm? Un sujeto que realiza una acción es un enunciado dinámico o enunciado de hacer. Y ahí actúa un tipo de actante al que llamamos sujeto de hacer. Un sujeto
en una relación de conjunción o de disjunción con un objeto, es un enunciado estático, un enunciado de estado estático. ¿Mm? Un enunciado de estado, perdón, o enunciado de estático, en ese caso, puede ser conjuntivos o disjuntivos. Y entonces los enunciados de estado consisten en la conjunción o la disjunción de un sujeto de estado en relación con un objeto. ¿Mm? Bien, y por último tenemos los enunciados modales, que los vamos a ver un poquito más adelante. Bien. Si empezamos a combinar entre sí enunciados, obtenemos una unidad mayor todavía, a la que la semiótica llama programa narrativo. ¿Mm? Y básicamente un programa narrativo se define como, espero que vuelva porque como que se perdió la presentación, espero que vuelva. Un programa narrativo se define como un enunciado de hacer que rige o que modifica un enunciado de estado. Es un enunciado de estado modificado por un enunciado de hacer. Y los podemos formular de dos maneras distintas que vamos a ver luego, pero ahora me quedo en una. Fíjense, este ejemplo que yo les he puesto acá se lee de la siguiente manera. Hay un sujeto de hacer que realiza una acción por la cual el sujeto de estado entra en conjunción, perdón, en este caso, con el objeto. Es decir, pasa a tener un objeto que no tenía. Por ejemplo, la Fundación Antorchas le prestó una sala maravillosa a la compañía de teatro para poder montar su gran obra. El sujeto de hacer en ese caso es Inti. La fundación. Perdón que te agarre para hacerlo así más, la fundación. Y el sujeto de estado, la compañía. La compañía de teatro, que se supone acá en lo que yo he dicho que no tenía antes la sala y pasó a estar en conjunción con ese objeto, que en este caso es la sala para montar la obra. Uh-huh. No me arranca, no sé por qué. A ver. ¿No ves la presentación? Ahí está. Ah, pero entonces volveme a la anterior de la que estaba recién. Porque para mostrarles a la anterior de esta, para mostrarles las dos maneras de graficar, de formular, de hacer la fórmula. Fíjense, eso que yo les acabo de decir es exactamente lo mismo que hay acá abajo, en esta diapositiva. Acá abajo, esta es la manera larga de graficar o de formular, de hacer la fórmula de un programa narrativo. ¿Ah? Tenemos un sujeto de estado, que en este caso, en el ejemplo que yo les venía poniendo, es la compañía de teatro, que estaba en disjunción con un objeto, la sala para montar la obra, y hay un hacer de un sujeto de hacer, que en este caso es la Fundación Antorchas, por el cual se ha puesto en pausa, dice acá, y se me pierde. Bueno, no importa, chicos, estamos teniendo problemas técnicos como todos en esta época, ¿eh? Así que nosotros vamos a seguir igual. Hay un hacer de la Fundación Antorchas, entonces, por la cual ese sujeto de estado, la compañía, pasa a estar en conjunción con el objeto. Esto es lo mismo que lo que estaba recién, solamente que ahora pasemos a la otra diapositiva. Solamente que en esta manera de formular que tenemos acá, el estado inicial, el estado 1, lo estamos dejando por supuesto. Lo estamos dejando implícito, no lo estamos poniendo. Se supone que está, porque si por un hacer de un sujeto de hacer, el sujeto de estado entra en conjunción con el objeto, se supone que antes estaba en disjunción. ¿Sí? Es lo mismo, es la manera más corta de formular
lo que en la diapositiva anterior estaba formulado de una manera más extendida. Pero es lo mismo. Ahora sí podemos pasar. Bueno. Bien, vamos entonces a ir complejizando esto. Hemos llegado a la unidad, a una unidad. Vamos a ver que después los programas narrativos empiezan a también combinarse entre sí para formar estructuras mayores, ¿sí? O estructuras complejas en que se dan programas narrativos que funcionan juntos o que se combinan de distintas maneras. Pero ahora vamos a quedarnos en los programas narrativos y vamos a tratar de ver una primera clasificación de esos programas narrativos. Bueno, vamos a actuar con toda naturalidad. Chao. ¿No te parece poco a vos ahí? No, ahí va y vuelve, va y vuelve. No sabemos cómo va a quedar en la grabación. Por el momento va y vuelve, pero no importa. Bien. Este es una manera muy típica de proceder de la semiótica narrativa, que es buscar criterios siempre binarios. ¿Se acuerdan? Que esto viene del modelo de Saussure, que piensa a través de oposiciones binarias. Buscar oposiciones binarias y del cruce de dos oposiciones binarias, de 2 por 2, 4. Del cruce de dos oposiciones binarias surgen en este caso 4 tipos de programas narrativos fundamentales, que son una especie de esquemas que funcionan en muchísimos relatos y, ojo, también en la acción humana. ¿Sí? En el relato nosotros tenemos un narrador que cuenta acción humana. Bueno, en la acción humana de todos los días también tenemos acción que se puede explicar por estas teorías. Y por eso es que muchos de los ejemplos que doy son acciones cotidianas. No sé, conseguir una sala para montar una obra, comprarse un pullover, etc. Bien. Yo les dije recién, los estados, los enunciados. Primero recordemos la definición de programa narrativo. Un programa narrativo es la unión de dos enunciados, de manera tal que un enunciado de estado esté modificado por un enunciado de hacer. Es un enunciado de hacer una acción que modifica o transforma un estado. Bien. Y dijimos recién que los estados pueden ser conjuntivos, tener, estar con, o pueden ser disjuntivos, no tener, no estar con. Bien. A partir de esa distinción, si el programa narrativo conduce a una conjunción o conduce a una disjunción, los teóricos que estamos viendo proponen una primera clasificación. Tendremos entonces programas de adquisición, cuando el estado se mueve de una disjunción a una conjunción, son programas de adquisición, cuando el hacer del sujeto de hacer produce una conjunción en el sujeto de estado. Y tendremos programas de privación, cuando el sujeto de hacer desarrolla una acción por la cual el sujeto de estado entra en disjunción con un objeto. Esos programas son privativos o de privación. Bien. Esa es la primera clasificación que tenemos que tener en cuenta. La segunda tiene que ver con el hecho de si el sujeto de hacer y el sujeto de estado se encuentran en sincretismo o no. Bien. El sujeto de hacer y el sujeto de estado son distintos desde el punto de vista de la función sintáctica, de la función narrativa, pero pueden estar concretizados o realizados por el mismo actor en un relato. Pedro se compró una camioneta 4x4 para sí mismo. ¿Quién realizó la acción?
Pedro. Pedro. ¿Y quién recibe la camioneta? ¿Para quién es la camioneta? ¿Quién es el sujeto de estado que entra en conjunción con la camioneta? Pedro. Pedro. Distinto si Pedro, multimillonario, le regala una camioneta a su hija mayor cuando cumple los 18. Exacto. ¿Sí? Ahí realiza la acción Pedro, pero el sujeto de estado ya no es Pedro, es la hija mayor. Bien. Entonces, fíjense, sujeto de hacer y sujeto de estado son siempre distintos desde el punto de vista de la acción, pero pueden estar concretizados en el mismo actor o personaje. Y por lo tanto, cuando se concretizan, cuando el sujeto de estado coincide con el sujeto de hacer, decimos que hay sincretismo. Entonces, como estaba diciendo, cuando el sujeto de hacer y el sujeto de estado son funciones desempeñadas, desarrolladas por el mismo actor, por la misma persona, por el mismo, ojo que no necesariamente tiene que ser una persona, ¿ah? Por el mismo animal, por el mismo grupo de personas, por el mismo objeto, no necesariamente tiene que ser una persona lo que llamamos sujeto. Cuando están representados, cuando coinciden sujeto de hacer y sujeto de estado, hay sincretismo. Y el programa narrativo es entonces reflexivo. Por ejemplo, Pedro se compró una camioneta 4x4 para sí mismo. Pedro realizó una acción. Pedro es el sujeto de hacer. Y esa acción estuvo destinada a que el mismo Pedro, sujeto de estado, entrara en conjunción con el objeto camioneta 4x4. Bien, ese programa narrativo es reflexivo. En cambio, cuando el sujeto de hacer es distinto al sujeto de estado, es decir, esas dos funciones están desempeñadas por actores diferentes, el programa narrativo se llama transitivo. No hay sincretismo y el programa narrativo se llama transitivo. Bueno, del cruce de estos dos criterios, adquisición-privación, por un lado, programa narrativo reflexivo y programa narrativo transitivo, por otro lado, surgen 4 tipos de programa narrativos. Cuando el programa narrativo es de adquisición, es decir, conduce a una conjunción del sujeto de estado, y reflexivo, tenemos una apropiación. S1 realiza una acción por la cual el mismo S1 entra en conjunción con un objeto. Y el ejemplo sería el que acabo de enunciar. Pedro se compró una camioneta 4x4. Cuando el programa narrativo es de adquisición, pero transitivo, se llama atribución o don, o donación, dicen algunos. El sujeto 1 desarrolla un hacer por el cual otro sujeto, un sujeto 2, el sujeto de estado no coincide con el sujeto de hacer, entra en conjunción con un objeto. Por ejemplo, Pedro le regaló una camioneta 4x4 a su hija para los 18 años, para el cumple de 18. Es una gran atribución. Vamos ahora a las privaciones. Cuando el programa narrativo es de privación, es decir, conduce a una disjunción, pero y además es transitivo, perdón, reflexivo, empecemos por arriba, cuando el programa narrativo es de privación, porque conduce a una disjunción, y reflexivo, porque el sujeto de hacer y el sujeto de estado están desempeñados por el mismo actor, tenemos lo que se llama renuncia. Bueno, renunciar al trabajo, por ejemplo. Tirar ropa. Tirar ropa. Tiré ropa vieja. Yo, sujeto de hacer, desarrollé una acción por la cual yo mismo
entra en disjunción con un objeto. Ahora, fíjense si yo les digo, porque no son tan fáciles dar ejemplos puros de apropiaciones, atribuciones, renuncias, etc. Si yo le digo, por ejemplo, le regalé o le di ropa vieja a alguien que pasó pidiendo para Cáritas, ya no hay una renuncia pura, ya hay una atribución. Hay una renuncia, pero a la vez una atribución, porque alguien va a entrar en conjunción con ese objeto que yo estoy, del cual me estoy deshaciendo. Me estoy deshaciendo de ropa vieja. Hay una renuncia, ¿ah? Pero no la estoy tirando en la calle, no dándosela a nadie, sino que estoy dándosela a alguien. Por lo tanto, no es un ejemplo bueno de una renuncia pura el darle ropa vieja a Cáritas, ¿sí? Los ejemplos de renuncia pura son esos que les dije. Tirar ropa vieja, que alguien se la puede llevar, pero yo no sé quién. No estoy desarrollando una acción con la intención de que alguien en concreto entre en conjunción con ese objeto. Simplemente estoy deshaciéndome de algo. No estoy realizando una acción por la cual yo mismo, el sujeto de hacer y el sujeto del Estado coinciden, entro en disjunción con un objeto. Lo mismo renunciar al trabajo, lo mismo la renuncia de las renuncias, la máxima renuncia que podemos hacer los seres humanos, que es el suicidio, que es renunciar a la propia vida. Un sujeto, que no soy yo ni nadie de ustedes, ni nadie conocido, tocamos madera, desarrolla un hacer por el cual ese mismo sujeto es sujeto de Estado que entra en disjunción con el objeto vida. Fíjense, de paso hago una digresión, matarse, suicidarse o matar a alguien, desde el punto de vista de la semiótica, se escribe como un estado disjuntivo. Es despojar a alguien de la vida o renunciar a la propia vida. Es estar en disjunción con la vida, no en conjunción con la muerte. No se suele escribir en conjunción con la muerte. El estado de pasar a la muerte es entrar en disjunción con la vida. En general se escriben como estados privativos. Bien, vamos entonces al último que nos queda, que es cuando el programa narrativo es de privación y transitivo, porque sujeto de hacer y sujeto de estado son distintos, no coinciden, no están desarrolladas esas funciones por el mismo actor. En ese caso tenemos un despojo. El sujeto 1 desarrolla un hacer por el cual otro sujeto, el sujeto 2, entra en disjunción con un objeto. Esto sería, por ejemplo, asesinar a alguien. El sujeto 1, el asesino, desarrolla un hacer por el cual la víctima, que es el sujeto de Estado, entra en disjunción con el objeto vida. El robo no sería un ejemplo puro de despojo o desposesión, porque en el robo hay una desposesión, pero a la vez hay una apropiación. Fíjense que cuesta encontrar los ejemplos puros. Matar a alguien, sí, es un ejemplo puro de despojo, porque yo no me quedo con nada. El que mata no se queda con nada de esa persona al matarlo. Pero robar es un programa narrativo un poco más complejo que implica a la vez un despojo y una apropiación. ¿Qué otros ejemplos de despojo podríamos poner? Ejemplos puros de despojo. No se me está ocurriendo en este momento uno más puro que sea despojar a alguien de la vida. Por supuesto que un robo también es un despojo, pero también de alguna manera una apropiación, y entonces es más complejo. Bien. Otros tipos de programas narrativos que Curtés y Greimas sistematizan. El hallazgo y la pérdida. Son programas narrativos un poquito extraños, un poco diferentes de lo anterior, porque en estos casos me encontré plata tirada en la calle o perdí plata. Son cambios de estado, evidentemente son cambios de estado. Hay un sujeto que pasa a estar en conjunción con un objeto o un sujeto que pasa a estar en disjunción con un objeto. Lo que pasa es que en la enunciación o en la manera de comprender
esos cambios de estado, la particularidad es que la acción que provoca ese cambio de estado, en general no sabemos quién la produce. Está eso como el azar, la suerte o la mala suerte. No son acciones o no entendemos esas acciones como producidas por alguien con la intención de producir una modificación en un estado, sino que son esos hechos, sucesos que nos pasan. Y a veces podemos estar en la duda de si algo es un hallazgo, una pérdida, o si son programas en que sí podemos identificar el sujeto de hacer. Por ejemplo, en el cuento del cautivo, cuando dice, los padres lo buscaron, a alguien le dijo que los había visto, lo encontraron. Y ahí podemos entender que es un hallazgo, porque en realidad ellos lo buscaron, pero después apareció por casualidad, ¿eh? Apareció. No se observa ahí que ellos en la búsqueda hayan realizado una búsqueda sistemática por la cual finalmente dieron intencionalmente con el sujeto. No, simplemente lo encontraron. Podríamos interpretarlo de las dos maneras. A veces estamos en la duda sobre cómo interpretar algo en un relato, ¿no? O en la acción humana. Pero bien, el hallazgo y la pérdida entonces se caracterizan porque en el lugar del sujeto de hacer hay esa especie de interrogante que hemos expresado acá con esos signos de interrogación, que es que en realidad no sabemos bien o sabemos que no hay un sujeto que intencionalmente haya desarrollado la acción por la cual alguien entró en conjunción, hallazgo, o en disjunción, pérdida, con un objeto. Luis, Sí. una pregunta. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si pensamos en fenómenos climáticos, como llueve? Y, por ejemplo, lo podríamos entender como un hallazgo en el caso de que alguien necesite para un campo que está, a ver, un agricultor está esperando la lluvia. Exacto. Que necesita y la lluvia la encuentra, la lluvia viene, entra en conjunción con ese objeto, campo regado, por suerte, porque llovió, pero él no pudo producir la acción. Sí, está bien pensado. Yo creo que no sería el ejemplo típico que pondríamos como hallazgo, pero está bien pensado. Si acá no hay un sujeto, o hay esa especie de interrogante, ¿no? En el lugar del sujeto de hacer. Exacto, ajá, bien. Son hechos que los seres humanos no manejamos intencionalmente. Ejemplos de hallazgo. Bueno, encontrarse plata, encontrarse un celular perdido, encontrar al hijo, finalmente, medio por casualidad, pérdida, perder al hijo en el supermercado, perder plata, perder el celular, perder cosas. Bien. Bien, ahora pasamos a programas narrativos un poquito más complejos, ¿sí? En que ya actúan, digamos, de manera coordinada dos programas, pero que nos permiten explicar acciones humanas muy frecuentes y que realizamos todos los días, no en el primer caso, pero sí en el segundo, en el intercambio o transacción. Bien. Tenemos acá el caso de la confrontación polémica y del intercambio. Fíjense que en realidad, en ambos casos, lo que ocurre es que hay dos programas narrativos que funcionan coordinadamente, funcionan con un tipo de relación que en semiótica se llama relación recíproca. En el caso de la confrontación polémica, voy a empezar a explicarlo fácilmente antes de pasar a esa fórmula que por ser un poco larga a lo mejor asusta de entrada. Empecemos con un ejemplo. Argentina y Alemania 2014, Mundial de Fútbol.
final del Mundial de Fútbol. Ambos equipos están en una relación de confrontación polémica. ¿Por qué? Porque el objeto que ambos buscan es el mismo. Aquí hay un sujeto, Argentina, el equipo argentino, y hay un antisujeto, le llamamos antisujeto al de Alemania, porque se me ocurre, porque ese anti nos suena a anti, y nosotros tenemos mayor estima por el equipo argentino, ¿sí? Pero es indistinto, el antisujeto podría ser Argentina, ¿sí? Y el sujeto podría ser Alemania. Hay un antisujeto que desarrolla un programa narrativo para conseguir el mismo objeto que el equipo argentino. Entonces, es el mismo objeto el que está en disputa. Y hay un tipo de acción en la cual, por lógica, si uno entra en conjunción, el otro entra en disjunción. Cuando se da ese tipo de casos, es cuando hay una confrontación polémica. Hay un programa narrativo, en este caso virtual, porque no está concretado, solamente se va a concretar uno de los dos, claro. Siempre cuando un programa narrativo no está concretado, sino que está en estado de deseo por parte del sujeto, el sujeto busca realizar esa conjunción o esa disjunción, pero todavía no llega a realizarlo, decimos que el programa narrativo se encuentra en estado virtual. Todavía no se ha realizado. Bien, ¿por qué los pongo acá como programas narrativos virtuales? Porque, bueno, en la confrontación polémica justamente lo característico es que uno de esos programas narrativos va a quedar en estado virtual y el otro se va a realizar. No se pueden realizar los dos a la vez, porque está el mismo objeto en disputa. Es el caso de la confrontación de dos equipos por la final del Mundial de Fútbol. Es el caso de un duelo a muerte, por ejemplo, también. No hay empate en la final de fútbol, no pueden empatar. Uno gana y se lleva la copa y el otro pierde. Es así. Y el hecho de que uno entre en conjunción con el objeto copa de la FIFA implica sí o sí que el otro equipo entre en disjunción. Bien, esto es una confrontación polémica. Por supuesto que hay casos en los que ese objeto se puede ver desde distintos puntos de vista. Entonces, por ejemplo, si un detective está en confrontación con quien cometió el crimen, porque claro, uno hace todo lo posible para ocultar las huellas y que no se descubra. El objeto de ese ladrón es ocultar las huellas de su crimen para que nadie lo descubra. Y el objeto del detective es descubrir. Claro, el objeto es el mismo. Lo que pasa es que visto desde el punto de vista del detective es descubrir. Visto desde el punto de vista del criminal es encubrir, es tapar, ocultar. Pero el objeto es el mismo, que es o tapar la verdad o descubrir la verdad, ¿sí? Aunque para explicarlos haya que, digamos, expresarlos de dos puntos de vista diferentes, también en este caso habría una confrontación polémica. Un detective que busca descubrir la verdad y un criminal que busca encubrirla. Bien, sería otro ejemplo. ¿Cómo se lee entonces toda esta fórmula larga que hay ahí? Bien, hay un programa narrativo virtual 1, que es el de un sujeto, dígase equipo argentino, por el cual lo que intenta hacer ese equipo argentino es que ese sujeto 1, ese sujeto equipo argentino, entre en conjunción con el objeto Copa del Mundo, lo cual implica que el antisujeto entre en disjunción. Y eso se encuentra en relación con un programa narrativo virtual 2 que ocurre a la vez, de tal manera que solamente uno de estos dos se va a efectivizar. Ocurre a la vez el programa narrativo virtual 2, por el cual un antisujeto desarrolla una serie de acciones, patea pelotas, patea jugadores,
trata de influenciar al árbitro para que no cobre un penal evidente, Alemania, ¿no? Bueno, ya les dije, nuestra visión es sesgada, es subjetiva, estamos del lado del equipo argentino. Entonces, hay un antisujeto que desarrolla una acción por la cual pretende que ese mismo antisujeto entre en conjunción con el objeto Copa del Mundo, de tal manera que el sujeto quede en disjunción. En la confrontación polémica, uno de estos dos programas narrativos virtuales, el 1 o el 2, se va a hacer efectivo. El otro, evidentemente, va a quedar en estado no realizado. Lamentablemente ya sabemos cuál fue el final. Eso es la confrontación polémica. Otro tipo de programa narrativo que funciona así de manera combinada, es decir, de acción, que implica la combinación de dos programas narrativos, que en este caso se tienen que efectivizar los dos, al revés de la confrontación polémica, es el intercambio o transacción. Acá es el caso si voy a comprar verduras al puesto de mi barrio. Hay un programa narrativo por el cual un sujeto 1, yo, desarrolla una acción por el cual el sujeto 2 entra en conjunción con un objeto, 742 pesos, que está en relación recíproca con un programa narrativo 2 por el cual el sujeto 2 desarrolla una acción, el sujeto 2 es el verdulero o la verdulera, por el cual desarrolla una acción por la cual el sujeto 1, yo, entra en conjunción con un objeto, que es todas las verduras y frutas que compré. Si uno no se efectiviza, el otro tampoco. Si yo no le doy la plata al verdulero y me la llevo, lo que estoy haciendo es un robo, es una apropiación, por la cual estoy haciendo un despojo. Estoy despojando al verdulero de una mercadería y me estoy apropiando yo de algo que no me corresponde. Hay otro tipo de programa, no es un intercambio. Para que sea un intercambio, se tienen que dar los dos, se tienen que efectivizar los dos programas narrativos. ¿Solamente vender y comprar son intercambios? No, las relaciones amorosas también. Yo desarrollo una acción, o supónganse, Manuelita, desarrolla una acción por la cual Pedro va a entrar en conjunción con el objeto, que es el amor de Manuelita. Y, a su vez, Pedro desarrolla acciones por las cuales Manuelita entiende que ella está entrando en conjunción con un objeto que es el amor de Pedro. Si esto, y no me digan que no es verdad, si esto no se nota que es también un intercambio, siempre empieza el reproche. Vos me querés más que yo a vos. Vos me querés más. No, el reproche siempre es, yo te quiero más que vos a mí. Vos no haces nada por mí. Yo hago muchas cosas que demuestran mi amor, pero vos no hacés. No me digan que no existe esto. Y bueno, son el tipo de reproches que se hacen porque se está entendiendo que el contrato amoroso no está funcionando de manera correcta, que el intercambio no circula en los dos sentidos. Por eso se trata de hacer ese reproche para ver si cambia la situación y los dos programas narrativos se realizan a la vez, en la misma carga o en el mismo grado de amor. Las relaciones amorosas también son transacciones, perdón que se las nombre así, desde el punto de vista semiótico, se explican con estas como un intercambio, en este caso no de mercancías, pero sí o de mercancía y dinero, pero sí de amor o demostraciones de amor. Bien. Bien. Bueno, esto que efectivamente venimos trabajando entonces, que es la combinación de distintos programas narrativos. Entonces hemos visto que hasta ahora, por ejemplo, como pasó en la confrontación polémica y en el intercambio, ¿no? Lo que nosotros tenemos en esta combinación, que vemos en este gráfico, en esta diapositiva, es una relación de subordinación. ¿Por qué?
Porque todos los programas narrativos tienen de base, tienen sus programas narrativos de uso, es decir, todas aquellas acciones que necesitaron llevarse a cabo para poder lograr el programa narrativo de base, ¿sí? Para cómo llegamos, digamos, a ese programa narrativo. Entonces, por eso hablamos de subordinación, porque en esta relación entre los programas narrativos, lo que nosotros vemos es que los programas narrativos de uso siempre están subordinados al programa narrativo de base, ¿sí? Siempre están en función de ese programa narrativo de base. Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, ahora a esta especie de árbol invertido, como dice Luis, lo que nos vamos a encontrar es exactamente eso que venimos diciendo, ¿no? Que hay un programa narrativo de base mayor, más importante, ¿sí? Del que se desprenden diferentes programas narrativos de uso, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros pensamos en, no quiero usar el ejemplo de las relaciones amorosas, pero si buscamos, por ejemplo, si pensamos en el partido, ¿no? Todas las jugadas que el equipo de Argentina llevó a cabo para entrar en conjunción con eso que era la Copa del Mundo y demás, lo que nos vamos a encontrar es que quedan exactamente así subordinados, o sea, todas las jugadas o todas las veces que quisimos convencer Todo el al árbitro entrenamiento que anterior cobrara. también. Primero tuvo que entrenar, planear el partido. Exacto. Pongamos a Alemania mejor como ejemplo, que fue la que ganó. Que fue la que realizó La que logró realizar programa. su PN virtual. Sí, exactamente. Entonces todo, por eso nosotros pensemos en esto, a ver, vamos de abajo hacia arriba y pensemos en esto, ¿no? En programas, miren los que están en rosado, por ejemplo, los programas narrativos de uso que están más abajo serían, no sé, el convocar a la selección, a determinados jugadores de la selección, que esa selección entrene para ir a jugar el partido, para ganar la copa, ¿no? Entonces, bueno, todos esos programas narrativos de uso son los que entonces siempre están subordinados o que están en función, en una relación jerárquica con el programa narrativo de base, que es siempre el más importante y del que se van a desprender estos otros más pequeñitos, ¿sí? Bien, yo daría otro ejemplo también. Por ejemplo, siguiendo este mismo ejemplo para hacer bien esa diferencia entre los que están rosados, que están implicados por un programa narrativo de uso de una jerarquía mayor en verde. Fíjense, sería, por ejemplo, el siguiente caso. Bueno, para ganar el Mundial, Alemania primero tuvo que haber ganado todos los partidos, tuvo que haber entrenado, todo eso, y tuvo que haber ganado todos los partidos anteriores. Pero en el partido final, tuvo que haber puesto un equipo y tuvo que hacer el gol. Para hacer el gol, que supongamos que es este programa narrativo verde que está a la derecha, para hacer el gol hubo que hacer otras cosas antes. El director técnico de Alemania tuvo que hacer un cambio de jugador. Ese es un programa narrativo que está subordinado al gol, porque fue justo el que cambió, que no me acuerdo el nombre, los más futboleros que yo se acordarán, fue justo ese cambio que hizo en el alargue el jugador que metió el gol. Entonces tuvo que haber hecho un cambio acertado, eso estaría en rosado, para llegar al programa narrativo verde, que acá es definitivo, es decisivo, que es meter el gol que hizo la diferencia. Perfecto, exactamente así. Bueno, no tan perfecto, porque en realidad perdimos, pero bueno. Bueno, para Alemania, perfecto. Nosotros nos quedamos con el programa narrativo virtual, no logramos realizarlo. Pero fuimos finalistas, che. Sí, sí, por supuesto. Bien, ahora, entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que Luis va a explicar, va a aplicar todo esto que venimos viendo al análisis de un cuento que ya conocemos, que es el de Don Segismundo Cara del Oro, un cuento popular argentino. Recuerden, quienes me preguntaron por ahí, lo aclaro en este momento, el autor o la autora de este cuento, los cuentos populares, ¿sí? Son anónimos,
¿sí? Entonces, por eso no les aparece un autor o una autora. Así que, bueno, todo esto que venimos hablando y que venimos explicando hasta ahora, Luis lo va a aplicar en este análisis. Muy bien. Pasamos entonces y vamos a ir, digamos, usando todas estas herramientas de análisis que fuimos agregando en la clase, las vamos a ir poniendo en práctica para seguir analizando el cuento que ya venimos analizando. Y fíjense cómo es muy importante ir manteniendo la coherencia respecto de lo que nosotros ya analizamos antes en clases anteriores, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos ya marcado la secuencia, habíamos dicho que este cuento tiene una sola secuencia narrativa y para distinguir las diferentes fases de la secuencia, habíamos tenido que identificar cuál era la situación inicial y cuál era la situación final. El estado, esas situaciones iniciales y esa situación inicial y esa situación final, cuando pasamos al análisis semionarrativo, son fundamentales, porque son las que nos marcan cuál es el estado que cambia, si es que algo cambia. Ojo, hay relatos en los que hay un intento de transformar un estado, hay un deseo y un programa narrativo virtual que se ordena con la finalidad de transformar un estado, pero que muchas veces no se logra. Entonces, en ese caso, hay una frustración, hay un programa narrativo que se frustra y el estado 1 el estado 1 es igual al estado 2, porque no se logró hacer, no es del todo igual, porque en el estado 2 hay frustración en todo caso, por no haber podido lograrlo, pero en este caso hay un logro de parte del mosquito, ¿sí? Entonces habíamos dicho, y fíjense que esto es absolutamente coherente en relación con la secuencia que ya analizamos en la clase anterior, habíamos señalado que hay un cambio de estado tanto para el sujeto colectivo animales, que al principio se encuentran amenazados, están en peligro, ese es su estado, estar en peligro, y para don Segismundo, que al principio está vivo. Y eso, en la situación final, que acabamos a mencionar como estado 2, se llega a ese estado 2 a través de una transformación. Esos estados se transforman. Para los animales, el peligro y la amenaza se transforman en seguridad, tranquilidad, si quieren, podríamos poner también. Y para don Segismundo, el estado de vida se transforma en muerte. Están muy relacionados esos estados, porque justamente los animales pasan a un estado de seguridad, de tranquilidad, porque don Segismundo ya no está ahí para amenazarlos, está muerto, y entonces ya no va a seguir amenazando la vida de los animales. Y luego nos tenemos que preguntar entonces, ¿quién produce la transformación? ¿Quién es el responsable de esa transformación? Y en este caso es, sí, el mosquito. Fíjense que si nosotros empezamos a pensar la secuencia narrativa tal como la habíamos analizado, vamos desprendiendo de ahí los elementos fundamentales que necesitamos para meternos en el análisis semionarrativo. Tenemos aquí ya los sujetos de estado con los que vamos a trabajar, esos que hemos puesto justamente abajo de donde dice estado 1 y estado 2, y tenemos aquí también el sujeto de hacer con el que vamos a trabajar para formular el programa narrativo de base de este cuento, que es el mosquito. Teniendo en cuenta eso, entonces, podemos decir que este programa narrativo es del siguiente tipo. Hay un sujeto 1, que en este caso es el mosquito, que realiza una acción por la cual el sujeto 2, que es la colectividad de los animales, es un sujeto colectivo en este caso, el sujeto 2 entra en conjunción con un objeto que es la seguridad o la tranquilidad. Ustedes me podrían decir, pero yo lo hubiera formulado distinto al programa narrativo. Yo hubiera dicho que el mosquito desarrolla un hacer por el cual don Segismundo entra en disjunción con un objeto que es la vida. Sí, muy bien. Es un programa narrativo muy importante y simplemente acá tenemos que pensar jerarquizando
como les acaba de explicar Inti. No es matemática analizar un cuento. Y entonces uno piensa y jerarquiza, a ver, ¿qué es? ¿Cuál es en realidad el programa narrativo de base? ¿Cuál es la finalidad primordial del hacer del mosquito? ¿Matar a don Segismundo? Que ni siquiera es algo que él intenta hacer, sino que ocurre porque el papanata se pega con un hierro y se muere de tanto que lo acechó el mosquito picoteándolo. ¿Era la finalidad principal o la finalidad principal era liberar a los animales, liberar a la colectividad, hacer que dejaran de sufrir la amenaza de don Segismundo? En este caso, yo respondería por lo segundo. Pero a veces se generan dudas y a veces se genera el caso de que no todos analizamos igual el mismo cuento. Hay que tomar decisiones cuando uno va analizando. En este caso, mi decisión es que el programa narrativo de base es liberar a la comunidad animal de la amenaza y por lo tanto hacer que algo que es una disjunción, los animales están en disjunción con el objeto seguridad o tranquilidad, se transforme en conjunción. Como el estado narrativo conduce a una conjunción, como el programa narrativo del sujeto de hacer, mosquito, conduce al sujeto de estado, colectividad animal, a una conjunción con la seguridad, entonces es un programa narrativo de adquisición. Y como el sujeto de hacer no coincide con el sujeto de estado, son actores diferentes, es transitivo. Si ustedes vuelven al cuadrito de atrás, se van a dar cuenta de que cuando el programa narrativo es transitivo y de adquisición, eso se llama atribución. Hay un programa narrativo por el cual un sujeto de hacer pone en conjunción a un sujeto de estado que es otro, no se encuentra en sincretismo con el sujeto de hacer, lo pone en conjunción con un objeto. Es una atribución o don. Y en este caso es una atribución particular. Fíjense que las teorías y las categorías hay que aplicarlas, hay que usarlas con inteligencia y con flexibilidad para dar la mejor explicación posible para cada caso. En este caso yo digo que es una atribución, pero les digo que es una atribución especial, particular. ¿Por qué? Porque el sujeto de hacer, el sujeto de estado, el sujeto de estado, el sujeto que entra en conjunción con el objeto seguridad, es un sujeto colectivo, es la colectividad de los animales, y el mosquito forma parte de esa colectividad. Es una parte del grupo de los animales. Por lo tanto, él también gana tranquilidad y seguridad al desarrollar su acción. Es decir, que es una atribución que por este hecho de que el mosquito forma parte del sujeto de estado que se ve beneficiado por la acción del mosquito, también de alguna manera implica una apropiación. Porque de alguna manera recae sobre sí mismo el beneficio, digamos. La seguridad. Exacto. Entonces, de alguna manera también hay algo reflexivo en eso. También hay, claro, también el mosquito forma parte del sujeto de estado que se ve beneficiado con el objeto seguridad. Entonces es una atribución que en este caso también implica una apropiación. El mosquito también se apropia para sí mismo de la seguridad y de la tranquilidad. Bien. Ahí hemos analizado el programa narrativo de base de este cuento. Inti, yo no sé si querés ahora entonces que cambiemos. No, tranqui. Sigo yo con el del cautivo. Bien. A ver, Vamos entonces al análisis del cautivo. Vamos a hacer lo mismo. Bien. Recuerden, ahora sí, retomamos y retomo las palabras de Luis con esto de la importancia que tiene el seguir coherentemente con todas las etapas de análisis para poder implementar nuestras herramientas de la manera más efectiva para el propio análisis. Habíamos dicho, cuando nosotros habíamos estado analizando el cautivo dentro del nivel de las estructuras discursivas, habíamos visto que teníamos secuencias que estaban encadenadas, ¿sí? Teníamos 3 secuencias dentro del cuento del relato del cautivo. Una primera
secuencia que correspondía al rapto o al secuestro de este chico, de este niño, una segunda secuencia que era la recuperación del hallazgo y una tercera que era la vuelta al desierto. Bueno, si nosotros analizamos, ¿sí? Siempre, a ver, habíamos dicho que una de las cosas más importantes que tenía esto de, del encadenamiento, de las secuencias en esta estructura, digamos, era que la situación final, recordemos esto, ¿no? La situación final de la secuencia 1 era necesariamente la situación inicial de la secuencia 2 y así sucesivamente, ¿sí? Que en eso consistía el encadenamiento. Acá, esto también vuelve a ser sumamente importante porque es lo que a nosotros nos va a permitir en este momento poder analizar de la misma manera los estados, ¿sí? O sea, Luis decía recién que es sumamente importante recuperar la situación inicial y la situación final para que nosotros podamos percibir los estados. Bueno, acá pasa esto. Nosotros tenemos un estado 1, ¿sí? Acá planteado en la secuencia 1, en la que el sujeto padres, este sujeto de estado justamente, que son los padres, están con el hijo, juntos. Y el hijo con sus padres. El resultado después de la transformación es que los padres están sin su hijo y que el chico está con los indios en el desierto. ¿Cómo llegamos a ese estado 2? Mediante, por supuesto, la transformación que se genera. Acá interviene en esta secuencia. Voy a resaltar mucho esto de que es necesario que lo veamos por secuencia, porque van a cambiar los sujetos. En esta secuencia del secuestro, del rapto, el sujeto de hacer son los indios, ¿no? Es el malón. Los indios que a través del malón secuestran al chico. Entonces, mediante el accionar, mediante ese hacer de los indios, que lo secuestran y lo mantienen cautivo, los padres entran en disjunción con su hijo, digamos, ¿no? Y el hijo con la casa paterna. Cuando nosotros vamos, digamos, en la cadena, digamos, ¿no? Cuando nosotros vamos a la segunda instancia, a la segunda secuencia de análisis, y vemos que esta recuperación o hallazgo, que bueno, está ahí con signo de pregunta, porque justamente ahora vamos a ver qué pasa con esto, que los padres, a ver qué tan sujetos de hacer son los padres en esta secuencia, nos va a pasar esto, porque, miren, se respeta la lógica. Tenemos un estado 1 que es coincidente con el estado 2 de la secuencia anterior. ¿Ven por qué es importante tener en cuenta las situaciones iniciales y finales que habíamos estado viendo previamente? Porque me permite dar cuenta y analizar esto. Yo acá, en el estado 1 de la secuencia de recuperación o hallazgo, tengo como sujetos de estado a los padres que están sin su hijo, están en disjunción con el objeto, y el hijo está en el desierto con los indios. Cambia en esta secuencia, mediante la transformación se produce mediante otro sujeto de hacer. Y acá es donde viene esta duda en la que decimos, bueno, si nosotros volvemos al relato, ¿sí? Vamos a ver que en el estado 2, el hijo se encuentra nuevamente en la casa paterna. O sea, los padres vuelven a estar en conjunción con su hijo y el hijo vuelve a estar en conjunción con la casa paterna. Pero, ¿quién hizo ahí la transformación? ¿Quién la gestó? ¿Quién la generó? ¿Los padres mediante la búsqueda? Yo, en lo personal, pienso que no. Que acá, si nosotros volvemos al relato, vemos que alguien X les dice a los padres que hay un chico de ojos celestes viviendo con los indios en el desierto. Entonces ahí los padres lo encuentran, pero no es el resultado de la búsqueda profunda de los padres. Podemos verlo de las dos maneras, ¿sí? Entonces, por eso ustedes tienen en el sujeto de hacer, en ese sujeto 4, que dice padres, o el desconocido que viene y les dice, ¿no? Les trae el la novedad. azar, la suerte. Claro, ¿qué les dice? Bueno, acá, porque, digamos, no sabemos quién es ese sujeto y podría no habérselo topado nunca. Entonces, por eso ahí interviene también esto del azar. Que sí, por supuesto, sean los padres o sea el azar,
permite que se genere la transformación. Eso se da de todas maneras, la transformación se produce y en el estado 2 de la segunda secuencia nosotros nos encontramos con que el hijo nuevamente está en la casa paterna y sus padres nuevamente están junto a su hijo. Cuando nosotros pasamos de esta a la secuencia 3, no sé si podemos pasar la diapo, que es la huida del desierto, y esta secuencia 3, sobre esta secuencia vamos a volver también después, vemos que el estado 1, ese estado 1 que va a coincidir con el final, con el estado 2 de la secuencia anterior, vamos a ver que acá tenemos un sujeto 1, padres, sujeto de estado, ¿sí? Están con su hijo, y el hijo está en la casa paterna. El estado 2, el que se produce después de la transformación, es que los padres están en disjunción nuevamente con el objeto hijo y su hijo está en conjunción con la libertad del desierto, ¿sí? Pero acá, ¿qué es lo que va a cambiar y qué es lo que se va a modificar dentro de esto que es el programa narrativo? Que acá yo lo que tengo es un sujeto de hacer, que es el hijo, y cuya acción recae sobre sí mismo, ¿sí? O sea, la libertad, esa conjunción con el objeto libertad, el sujeto de hacerlo va a tener mediante un programa reflexivo, es decir, él genera volver a estar en el desierto. Si lo pensamos Porque al desde ahí, principio se siente cautivo, en la exacto, casa paterna se siente encerrado. porque ya eso, ya no, a ver, por eso ahí está también, ¿no? Este juego de palabras que genera Borges con el cautivo. ¿Cautivo de qué o de quiénes, no? Entonces, bueno, si nosotros lo pensamos desde el objeto libertad en esta última secuencia, nos damos cuenta que está cautivo en la casa paterna el chico, ¿no? Entonces, por eso entra en conjunción con el objeto libertad a través de la transformación que es irse, ¿no? La huida, se escapa. Entonces ahí finalmente ingresa, ya se produce esa transformación y el sujeto de hacer es el hijo. Entonces, si nosotros lo analizamos desde acá, vamos a ver que cada secuencia tuvo sus sujetos de estado, sus objetos y, por supuesto, sus transformaciones, ¿sí? Entonces, lo fuimos analizando y lo fuimos viendo por secuencia. Y esas secuencias, lógicamente, están encadenadas entre sí. Pero eso explica que vayan cambiando los sujetos, ¿sí? Por ejemplo, se lo vemos sobre todo con el tema del sujeto de hacer, que cambia, que es el que quien genera la transformación en las distintas secuencias, es lo que nos va a permitir también que se generen todos los otros cambios. Bueno, vamos acá a la formulación de los programas narrativos de base. Fíjense que tengo en plural, porque no pasa como en el cuento de Don Segismundo, que tenía una sola secuencia. Entonces no tengo un programa narrativo de base, tengo 3. En primera instancia, En general, siempre una secuencia que es un cambio de situación o cambio de estado implica un programa por el cual hay un sujeto que desarrolla un hacer por el cual otro sujeto, un sujeto de estado, entra en conjunción o en disfunción con un objeto. Exacto. Entonces, cuando nosotros vemos, acá si ustedes van a la diapo, van a ver que, no sé por qué no la veo, pero no importa, van a ver que en la formulación de los programas narrativos de base, en la secuencia primera, que era la del rapto, del chico, la del secuestro, los indios, que son los sujetos de hacer, bueno, ahí sería también un sujeto colectivo, sería el sujeto de hacer, lo que genera es que justamente los padres entren en disjunción con su hijo, ¿sí? Entonces, es un programa narrativo transitivo de privación, porque les estoy quitando al chico, ¿sí? O sea, hay un despojo ahí. Entonces yo les estoy quitando, y además la acción son los indios sobre los padres, o sea, recae sobre otra persona. Cuando pasamos a la otra secuencia, la secuencia de recuperación o de hallazgo, vamos a ver que
como habíamos analizado recién, tenemos una variante. ¿Por qué? Depende de cómo lo analicemos. Yo puedo tener que los padres son el sujeto de hacer, que genera, ¿sí? Que ellos mismos entren en conjunción con su hijo, ¿sí? Y en ese caso sería un programa reflexivo, porque recaería sobre ellos mismos ese hacer, o si no, puedo analizarlo, como lo vimos recién, desde el azar, que hace que se topen con este desconocido que les dice hay un indio de ojos celestes que vive en el desierto, y en ese caso, entonces, el programa cambiaría, dejaría de ser reflexivo y pasaría a ser transitivo, porque ya hay otra persona que interviene ahí. Entonces, de Pero cualquiera de las desconocida. desconocida, por eso es un hallazgo. Podemos decir que fue el azar que, no sé, que hizo que se toparan con este personaje. Pero el sujeto de hacer cambia. O sea, en un caso son los padres y en el otro es X. Lo que Ese sí signo de sabemos, interrogación. exacto, que es este signo de interrogación. Lo que sí sabemos es que ese hacer transformador permite que los padres entren en conjunción con el objeto hijo. Suena feo decir el objeto hijo, pero es el objeto dentro de nuestro análisis. Y es un programa de adquisición, ¿sí? Entonces, ahí vamos a analizar, por eso decimos, y yo recupero estas palabras de Luis, que hasta a mí me cuesta muchísimo llevar a cabo, que es que no es matemático, pensémoslo, reflexionémoslo, discutámoslo, porque van a surgir estas cosas. Así como surge esto de este signo de interrogación, o como surge si son los padres o no son los padres, bueno, nos va a pasar con muchos cuentos, con muchos relatos. Entonces, bueno, lo importante acá es entender que en la secuencia 2 el programa narrativo me lleva a que los padres estén en conjunción, ¿sí? O sea, que hay un hacer transformador que pone al sujeto de estado, o sea, a los padres en conjunción con su hijo, los junta, digamos. Y una vez que yo avanzo, paso a la última de las secuencias, que es la tercera, no sé si podemos cambiar la diapo. Sí, por supuesto. Pasamos a tener entonces la huida de la casa paterna, ¿sí? Esta secuencia que es ya la que vimos un poco recién, que adelanté yo un poco recién, el sujeto 2 es el hijo, ¿sí? Y es quien es el sujeto de hacer, y su hacer recae sobre sí mismo, adquiere, ¿sí? Se apropia de la libertad. ¿Cómo? Bueno, lo que hace es justamente, él genera una acción que lo conduce a estar en conjunción con el objeto que hemos llamado libertad, ¿sí? Para contraponerlo a cautivo. Entonces, él está en conjunción con la libertad. Fíjense, volvemos a esto de que es un hacer, de que es un programa narrativo reflexivo, ¿sí? Y si nosotros lo quisiéramos formular de otra manera, que es la variante que tienen ahí, podríamos decir que, a ver, ¿qué es lo que nosotros presuponemos? Digamos, lo que está explicitado en este formulado de otra manera es lo que nosotros venimos presuponiendo y que acá está de manera explícita, completa. El sujeto hijo, ¿sí? Este sujeto 2, que está en disjunción con la libertad cuando se encuentra cautivo en la casa paterna, mediante su hacer transformador, logra entrar en conjunción con el objeto libertad. Se va. Y entonces es libre. Bueno, entonces, en síntesis, en esta clase nos hemos metido en el nivel seminarrativo. Van a ver que quedan cosas por ver para la próxima clase. Y hemos visto que en la semiótica narrativa estos teóricos buscan unidades de análisis que de la misma manera que como trabaja un lingüista, se van combinando entre sí para ir construyendo unidades mayores.
La unidad básica es el actante, y hemos visto los actantes de sujeto, sujeto de hacer, sujeto de estado, ¿eh? Que conforman, cuando se empiezan a juntar entre sí, unidades mayores que son los enunciados. Hay enunciados de estado, enunciados de hacer, que se llaman también estáticos y dinámicos, y hay enunciados modales con los que todavía no trabajamos. Cuando se combinan entre sí los enunciados de estado con los enunciados de hacer, obtenemos una unidad mayor que son los programas narrativos, que son básicamente un enunciado de hacer que modifica un enunciado de estado. Y luego todo ha consistido en ver tipos de programas narrativos que, si ustedes han ido prestando atención a toda la clase, nos permiten ir entendiendo de qué manera se desarrolla la acción. Nos permite ir entendiendo si una acción es desarrollada para sí mismo, si es desarrollada para el otro, si la acción nos lleva a una privación, si nos lleva a una conjunción, y por lo tanto si hay apropiación, atribución, despojo, si la despojo o está faltando renuncia, si hay, si en cambio el acontecer es comprendido más bien como el azar que produce que las cosas pasen y entonces hay una pérdida o un hallazgo, y si entonces, o si hay programas que se dan en combinación y entonces tenemos una confrontación polémica o una transacción. Esto nos permite explicar muchas cosas que pasan en los relatos, muchas cosas que pasan en la vida y por supuesto también muchas cosas que pasan en las sesiones de psicomotricidad. Nosotros no vamos en este curso a sacar el provecho que tienen todas estas categorías cuando se aplican no ya a un cuento, sino a una sesión de movimiento de los niños que el psicomotricista observa y va analizando, sino que eso lo van a ver en una materia posterior. Pero básicamente muchas de estas categorías que se utilizan para comprender la acción humana son funcionalizadas por la semiótica aplicada a la psicomotricidad. Yo me despido entonces hasta la próxima. Yo también, nos despedimos hasta la próxima clase, la última ya de este dictado. Nos vemos.